Hola a todos. Oigan, hay hoy falsos profetas que por razones ideológicas, para complacer a los hombres o para aumentar el atractivo de la iglesia, falsifican la palabra de Dios. Jeremías 14:14 dice, los profetas profetizarán mentiras en mi nombre. Y surge este live por muchísimos motivos, por muchísimas razones. Y gracias por el interés. Yo creo que todo el mundo estamos en esta espera, en esta expectativa de qué está sucediendo hoy en el mundo y qué está pasando, qué sucede, es que he escuchado esto, aquello, y hay tanta información que yo creo que es normal que todos estemos saturados, estresados. Yo lo sé. Pero te voy a contar cómo va a estar dividida esta charla, ¿ok? En un momento va a llegar el padre Christopher, que nos hizo el gran favor que desde Alemania se conectó allá, creo que es la medianoche, entonces le agradecemos con todo el corazón su tiempo. Pero va a estar dividido en lo siguiente. La primera parte va a ser sobre ¿puede un cristiano ser fanático? El segundo punto va a ser ¿cuáles son las fuentes de ese fanatismo? Y el tercero es ¿qué nos responde Jesús al respecto? Y aquí te puedo decir, ¿por qué surge esto? Mientras llega el padre Christopher. ¿Por qué surge esto? Es que desde que inició la pandemia, Dios mío, yo me he encontrado con tremendas locuras de mucha gente diciéndome, Clara, es que yo escuché que me tengo que ir al cerro porque ahorita va a venir un ángel y me va a decir y hacer. Bueno, tantas cosas que hemos escuchado alrededor de que si es el fin del mundo o no es el fin del mundo. Déjame me quito los audífonos. Y muchas cosas más, ¿no? Que si los secretos de Fátima, que si la gran apostasía, que el apocalipsis, que ahí viene, Clara, es que siento que ya es el final de los tiempos. Y mucha gente ha escuchado que Clara es que ya es el final de los tiempos. Pero más que paz, escucho gente demasiado alarmada. Y ya lo hemos tocado mucho esta plática o este tema sobre las conspiraciones, sobre todo en el live que tuvimos anteriormente del Vaticano, sobre el por qué el éxito de las teorías conspirativas, ¿no? Que son explicaciones simplistas, reduccionistas, que nos ayudan a entender un fenómeno muy complejo y esto genera angustia, ansiedad. Bueno, creo que todo el mundo aquí ya sabe qué sucede con las teorías conspirativas. Pero ya para darle inicio, padre, ¿cómo está? Muchas gracias. Hola, hola, Clara, ¿qué tal? Buena tarde por allá. Buenos días por si alguien se está desvelando aquí en Europa. Bien, bien. Aquí andamos, un gustazo. Gracias, padre. Oye, padre, cuéntanos, para los que no saben quién eres, dónde andas, qué haces, para que no vayan a decir, no, un loco que se paró a hablar ahí. Un X ahí, un W porque ni X llega. No, mira, este, bueno, pues soy el padre Christopher Cortés Pliego de la Arquidiócesis de Puebla, de Los Ángeles, México. Desde noviembre de 2017 me encuentro en Alemania para realizar estudios en exégesis del Nuevo Testamento. Y pues bueno, estoy radicando y estudiando en la Universidad San Georgen en Frankfurt am Main, que fue el lugar donde durante 6 meses, en el año 86, estuvo por aquí también empezando un estudio, pero que bueno, regresó a Argentina el Papa Francisco. Entonces, bueno, aquí estoy y bien, contento. Súper. Invité al padre Christopher por dos motivos, porque sé que siempre tiene una opinión muy objetiva para todo y es muy directo y no es como, ay, a ver, señoras, no, a ver, señoras, esto está mal por esto, por esto, por esto, y justificando todo, no nada más con un querer humillar al otro porque no sabe, sino con referencias, con fuentes, que eso es lo que hace mucha falta dentro de la iglesia también. Entonces, fue y fuiste la primera persona que se me pasó por la mente cuando dije, ¿con quién puedo hablar sobre todo esto de las profecías? Que todo esto que está sucediendo, que la gente dice, y si es real, y si no es real, y que está pasando el final de los tiempos y así. Entonces, para darle inicio, que es la primera parte a la que vamos a comenzar, la pregunta es, ¿puede un cristiano ser fanático? De que puede, puede. Que deba,
incluso que sea parte de su esencia, no. De hecho, hay una contradicción entre cristianismo y fanatismo por dos razones. Porque en primer lugar, el cristianismo no es una ideología, como sí puede serlo cualquier otro tipo de religión, con el respeto que nos merecen, o cualquier otro tipo de pensamiento. ¿Por qué no puede ser una ideología? Porque su referente no son las ideas de un pensador antiguo, sino es un Dios vivo y verdadero que en este momento está viviendo, está existiendo, es el viviente. Y por lo tanto, su evangelio no es un hecho del pasado ni una literatura grecolatina por ahí perdida, que sí, en cuestión de materialidad, sí, la Biblia tiene sus elementos literarios propios, pero que no es eso solamente. Entonces, la clave, incluso Clara, podríamos decirlo así para ser muy específicos, es una muestra de que una persona no es cristiana, es que es fanática. Y una muestra de que una persona ha caído en el fanatismo es que le falta algo que es sustancial. Lo que decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est número 1, no se comienza a ser cristiano por una ideología, por un simple modo o modelo ético, sino por el encuentro con una persona que le da a la vida orientación y horizonte. Son dos cosas fundamentales. Y en ese sentido, algo fundamental es que el horizonte que nos da Jesucristo es el Padre, o sea, llegar a la casa del Padre. Pero al mismo tiempo este horizonte se vuelve una orientación porque incluso no se trata de vamos a ver qué pasa, en qué termina esto. No. Hay algo que incluso podríamos decir, hablando en términos actuales, Jesús, al hablar sobre su segunda venida, no sobre la venida del reino de Dios, ojo, el reino de Dios ya está presente. De hecho, lo dice en varios de los evangelios. El reino de Dios ya llegó. De hecho, fue lo que decía el evangelio el domingo pasado. El reino de Dios ya está cerca, o sea, está al alcance de la mano. Entonces, ya no se habla de la venida del reino de Dios, sino de la segunda venida del Hijo del Hombre. Ya vino una primera vez, vendrá la segunda. Entonces, en ese sentido, es muy interesante comprender que, por lo tanto, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a descubrir el sentido auténtico de esta segunda venida. Sobre todo, quitándole, yo creo que aquí tenemos que hacer una verdadera depuración de elementos hollywoodescos, sectarios, no sé, hasta de los zombies. Yo creo que hacer todas las cosas que nos hemos visto, tendríamos que hacer así como de, a ver, esto solamente es cultura popular, es cultura pop actual, pero no es en sí la esencia del contenido de la fe. Por eso les decía que Jesús, por así decirlo, hablando en términos actuales, nos hizo spoiler, o sea, ya sabemos cómo va a ser, y por eso no nos podemos tragar, con perdón la expresión, cualquier cuento sobre que nos cuenten un final distinto, porque no es el final. Si nos cuentan un final distinto al que Jesús ya contó, ese no es. Punto. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, quien lo Claro. quiera leer, en el punto 66, literal. Si alguien lo quiere descargar, lo puede descargar como aplicación, se lo recomiendo. Sí. Para que manden ahí. Básicamente, en principio, en la página 27, el punto 66, y lo explica muy bien. Dice, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Y es el caso, no puede superar, ni puede pretender o corregir la revelación de Cristo. Entonces, claro, si vamos escuchando algo, sobre todo porque a mí muchos amigos míos me han dicho, Clara, es que mi mamá está paniqueada porque en la parroquia alguien le dijo que tenemos que recolectar comida, irnos al cerro, o los marcianos vienen, o sea, un montón de barbaridades que obviamente uno empieza a ver pandemia, empieza a ver muchas cosas caóticas, dice, sí, claro, ya se va a acabar el mundo porque esto no me pasaba antes a mí, esto no me sucedía a mí, se va a acabar todo. Entonces, ¿esto qué hace? Mi conclusión para mí es, me está
me está poniendo los ojos en el miedo, en la ansiedad, en la inseguridad, y me está quitando mi mirada a lo que es lo principal, que es Cristo. Sí. Entonces, toda esta bola de cosas que vemos hoy en día y escuchamos, su objetivo es que quites la mirada de Cristo. Y si algo te da ansiedad, pues ese ya tiene que darte ruido, porque no viene de Cristo, básicamente. Claro. Y mira, es que aquí hay una cosa que es importante entender. Si vamos hablando, por ejemplo, que entre comillas, por así decirlo, esta es mi especialidad en cuestión de la exégesis del Nuevo Testamento, es decir, la interpretación del Nuevo Testamento, hay que decir lo siguiente. Entre los diversos géneros literarios que tienen las escrituras, uno de ellos es el género apocalíptico. Ajá. Para que nos entendamos en términos, bueno, un poquito actuales, un género apocalíptico vendría siendo algo así como El Señor de los Anillos, Okay. las Crónicas de Narnia, o incluso tanto cuanto un poquillo Harry Potter, Okay. por ahí. Es decir, en el cual cada imagen que aparece en ese tipo de literatura es una clave de interpretación. De tal manera que, por ejemplo, cuando ves a Aslan, comprendes que es Jesucristo. Cuando ves a la Reina Blanca, sabes que es Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando le llaman, por ejemplo, a Luz y demás, hijas de Adán, hijas de Eva, etcétera, hijos de Adán, hijos de Eva, entonces entiendes que es el ser humano ahí representado. Y entonces, esta literatura apocalíptica, esta literatura en clave, surgió desde el pueblo de Israel. Y de hecho, el libro apocalíptico por excelencia es el libro de Daniel. De hecho, es interesante que en la forma en como los judíos ubicaban los textos de la Sagrada Escritura, a Daniel no lo consideran dentro del grupo de los profetas, sino dentro del grupo de los escritos. Y es que, hablando en cuestión de historicidad del libro de Daniel, el libro de Daniel, aunque empiezas a leer ahí que habla de Nabucodonosor, en sí, todo esto fue, por así decirlo, una clave para hablar del sistema perseguidor en ese momento, pero que no era Babilonia, era el imperio Seleucida, que eran, ¿quiénes fueron los Seleucidas? Los sucesores de Alejandro Magno. Okay. Ven que Alejandro Magno conquista todo el mundo por aquel entonces conocido, se muere a los 33 años, se lo reparten entre sus generales, y esa parte le toca a los llamados Seleucidas, y entonces uno de ellos, llamado Antíoco IV Epífanes, cuyo sobrenombre significaba el Dios que se revela, intenta imponer en el pueblo judío la fe politeísta griega. Okay. Y entonces los judíos dicen, no, hubo quienes sí se dejaron doblegar, hubo quien no. Pero entonces, cuando tú quieres hablar en clave para que el enemigo no te capte que estás hablando contra él, tienes que utilizar lenguaje codificado. Y entonces, si vas a hablar del rey, habla de un rey, pero no el del de ahorita, échalo para atrás. Okay. Y entonces, en lugar de ser Epífanes, le decimos Nabucodonosor. Pero entonces, tú tienes que tener la clave para entender de quién estás hablando. Cuando un libro de este tipo es tomado por gente que no sabe la clave, obviamente que lo va a entender a como piensa que es. Y lo mismo pasa con el Apocalipsis cristiano, con el libro de la Revelación, con el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Hay que, a ver, lo que les voy a decir, lo que es importante, sobre todo de una vez, para desmitificar todo tipo de interpretaciones. El libro del Apocalipsis no habla sobre el fin del mundo. El libro del Apocalipsis habla en lenguaje en clave sobre las persecuciones de los cristianos en tiempos de los emperadores romanos. De tal manera que todo lo que ahí se habla son de hechos sucedidos. El dragón es un hecho sucedido. La bestia es un hecho sucedido. Los 144,000 son un hecho sucedido. Es decir, son personajes que ya han vivido. Y que de hecho a lo largo del libro, cuando tú te lo pones a leer, te das cuenta que dice, pero estos son los que siguieron al Cordero, estos son los que vencieron a la bestia, estos son... Entonces, cuando empiezan a decir, no, es que la vacuna contra el COVID-19 es la marca de la bestia. Señora, por favor, no porque lo diga el padre Carlos Spán o el Rafael Díaz, predicador católico. Señora, por favor,
serán muy padres, pero en ese sentido están totalmente ignorantes. Y eso es terrible. Y a mí como sacerdote sí me preocupa que un sacerdote comience a decir esas cosas sin sustento. Porque aquí es donde viene una cosa segunda que es interesante. Entonces, si el Apocalipsis habla de cosas ya sucedidas, ¿cuál es su interpretación? El Apocalipsis no se puede ocupar, por ejemplo, como para decir, es que la Iglesia Católica es la ramera. No, espérate. Si en el lenguaje en clave la ramera no es la Iglesia Católica, es el Imperio Romano. Sí. De aquel tiempo. Entonces, ya vas entendiendo que si no es entonces lo que me dicen los testigos de Jehová, pues es otra cosa. Ok, pero entonces para eso se necesita la exégesis. Y la exégesis siempre implicará estudiar el texto bíblico en el contexto histórico. Pero, y eso sí es algo importante. Los últimos capítulos, sobre todo el 20, el 21 y el 22, ya son un lenguaje apocalíptico con visión de futuro, pero que al final de cuentas esa visión de futuro te dice, aunque no sepas quiénes serán los próximos atacantes de Cristo y de su iglesia, al final de cuentas van a acabar perdidos. Pero hay algo que es interesante, Clara, y a todos los que nos están escuchando. En ninguna parte de la Biblia, y por eso todas las profecías y mensajes que hablan de esto están, pero si bien perdidos, en ninguna parte de la Biblia hay elementos para decir que la Iglesia Católica perderá la fe y que habrá apostasía y que el Papa dejará de ser el Papa. O sea, nada que ver. Ok. Eso es contra la revelación. No, y aparte es jugar a este teléfono descompuesto, partiendo de una mal información de alguien que no se tomó el tiempo de realmente ponerse a estudiar a profundidad y a raíz y luz del Espíritu Santo. Porque luego vienen las tías, las primeras más alarmadas, las tías católicas, ¿no? De que es que... A esas señoras hay que componer, hay que checarles el WhatsApp, porque el WhatsApp se ha vuelto el chismeador de medio mundo. O sea, pero perdón. Justamente, no, y es verdad. O sea, mi Facebook, gracias a Dios, no está lleno de señoras, pero veo que comparten burlándose de las señoras. Y esto pierde seriedad porque dices, pues la palabra de Dios no es un libro de comedia, donde las señoras se basan para espantarse y espantar gente, porque al final de cuentas, Jesús es paz, ¿no? Es lo que yo siempre digo, no viene aquí a que se burlen de él, no viene aquí a que lo tomen como tonto, o que lo tomen aquí como, no sé. Pero justamente esto que mencionas, de la gente que va por ahí compartiendo información falsa, digo, a todos nos puede pasar, pero por eso hay que ser un poco más, ir un paso adelante sobre qué estamos compartiendo, qué estamos leyendo. Me llamó mucho la atención que me dijiste que leyera sobre los milenarios. Y me quedé como sorprendida porque, a ver, estas pseudoprofecías que alguien, un profeta, no sé, una persona que se dedica a dar revelaciones, no sé, llega y te dice, tal día se va a acabar el mundo, ¿no? Cuando fue el famoso 12 de diciembre del 2012, o cuando iba a ser el año 2000, y que mucha gente se quitó la vida porque no querían vivir el fin del mundo, o que tuvo relaciones sexuales porque no querían morirse vírgenes. Bueno, muchas cosas sucedieron porque alguien les dijo que ese día iba a ser el fin del mundo, ¿no? Y algo que me voló la cabeza es que todo esto es una doctrina herética. Total. O sea, son básicamente sectas milenarias que nadie te puede decir, este día se va a acabar el mundo porque estás yendo en contra de lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio dice, nadie sabe ni el día ni la hora, solo mi Padre, o sea, ni el Hijo. Bien te hace creer que un portal ahí que está en Facebook o que hace videos sabe el día y la hora. Para mí es como, híjole, peligrosísimo que se ponga en una posición más arriba que la del Padre. Has dicho algo fundamental. Por ejemplo, mira, por eso en ese sentido yo veo 3 graves peligros en 3 tipos de comentadores al respecto. Hay un sacerdote canadiense que ahorita, por cierto, se me acaba de ir el nombre. Tengo la imagen, pero se me olvidó el nombre. Pero que dice, es que son las revelaciones de Dios Padre al Padre fulano de tal. No, espérate.
si nadie va al Padre si no es por el Hijo. O sea, si el Hijo no te lo revela, entonces lo que tú estás diciendo que es mensaje del Padre, sabrá Dios de quién es. Y si no es del Padre, es del enemigo, punto. Sí, y lo dice San Cuidado, Pablo. o sea, al final de cuentas serás muy sacerdote, pero eso no es de Dios. Primera. Segunda, viene, por ejemplo, este otro elemento que es, es que las revelaciones de luz de María, espérate, ¿y quién es esa mujer? ¿Y quién le dio la facultad? O sea, si un obispo Ella a dio ti la autoridad, como vidente no te da la facultad de decir, tú estás de verdad, en primer lugar, cuerdo, que eso sería lo primero. En segundo lugar, estás en comunión con la iglesia. Y en tercer lugar, las revelaciones que tú tienes son de origen verdaderamente divino, no demoníaco, porque puede haber de ese tipo. Sí. Entonces, San Pablo, o sea, justamente. sí, lo dice San Pablo, o sea, y en la historia de la iglesia hay un montonal. Y de hecho, por ejemplo, hay santos que en algún momento de su vida tuvieron que distinguir, a ver, esa revelación, esa visión que tuve, esta estasis que tuve fue de Dios, el otro no, porque el otro era ahí por ahí una cosa torcida que el demonio me quería tentar de vanagloria, haciéndome sentir tan santo que hasta Dios se me aparece. Entonces, cuidado. Y por ejemplo, en ese sentido era muy importante comprender cómo este tipo de mensajes que pretenden hablar incluso ya de cosas muy específicas son terriblemente manipuladores. Sí. Y a ver, y aquí hay una cosa que a mí sí me preocupa. Yo siempre he dicho que el mejor modo de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es solo la Biblia, sino es la tradición de la iglesia y el magisterio, que son los depósitos de la revelación, es leer Catecismo de la Iglesia a la par con La Biblia. Sagrada Escritura. Porque te aparece un texto de la Sagrada Escritura que vas leyendo en el Catecismo, lo consultas y comprendes mejor tanto el texto del Catecismo como el texto de la Escritura. Y es que incluso, claro, sí, incluso es cotejar. Y es que el Catecismo es una exposición metódica del depósito de la fe. Claro que si lo empiezas a agarrar de copy-page, pues no. O sea, ahí obviamente vas a agarrar lo que quieres, más no lo que dice. Exacto. Porque por eso el catecismo es un conjunto, es un depósito, es una totalidad. Ahora, por eso es que, por ejemplo, también ahí sí me preocupa, y eso es en específico de movimientos como tipo del padre Carlos Spahn y del padre de Mater Fátima, argentino, que aunque hablan de una revelación aceptada como las de la Virgen de Fátima, sin embargo hacen su interpretación. Y ahí es donde está un problema. A mí algo que me llamó muchísimo la atención fue que cuando fue el 13 de mayo del año pasado, que se cumplieron los 10 años de la canonización de la beatificación de los niños videntes, San Francisco y Santa Jacinta Marto, hicieron del santuario de Fátima un gran evento online. Y yo dije, bueno, Mater Fátima tendrá que conectarse al santuario. Pues no, pues hicieron su evento paralelo. Oye, ¿qué me estás haciendo entender? Si dices que estás con el santuario de Fátima y no te conectas al evento del santuario de Fátima, tú eres una cosa aparte. Wow. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, a mí no me vengas con que la Virgencita de Fátima. No, estás agarrando a la Virgen de Fátima para tu conveniencia. Sabrá Dios para qué. Sí. Y justamente, padre, este punto que tocas nos lleva al siguiente punto que quiero tocar, que es cuáles son las fuentes de ese fanatismo. Porque si bien hay muchos, ¿no? La gente que los secretos de la Virgen de Fátima, que ya se van a revelar, ¿no? Que ya van a decir cuáles son. Ya tocamos el Apocalipsis y que mucha gente pues lo malinterpreta o lo escucha mal o lo proclama mal. También he escuchado mucho sobre que los días de completa oscuridad. Y el que más me aterra, y quiero rebotarlo contigo, es de mucha gente afirmando que ya estamos en el final de los tiempos. Ya, ok. Ya estamos, que porque como que no sé si lo huelen, lo ven, no sé, pero que ya estamos en el final de los tiempos. Entonces, como, quisiera saber cuáles son las fuentes de ese fanatismo que desvían al cristiano del propósito del cristiano.
podríamos decir o podríamos englobarlas en tres. Ok. Primero, ignorancia de la revelación. Ok. Segundo, ya es cuestión más bien como casi como de tipo temperamento, o sea, hay una cosa muy personal, psicológica, muy personal de ciertas personas. Y lo tercero, que en ese sentido es una tendencia al fatalismo. Ok. Wow. Y estas tres son, cuando se mezclan, obviamente hacen una bomba. Y cuando se mezclan en varias personas, hacen una hecatombe. O sea, ¿por qué? Cuando tú sabes que en la revelación Jesús ya dijo que estamos en el final de los tiempos desde que Él llegó, Gálatas 4:4, llegada a la plenitud de los tiempos, o sea, otra traducción del griego al español es llegado el final de los tiempos. Entonces, desde Cristo ha llegado el fin, pero fin no significa en ese sentido aniquilación, sino plenitud, sentido, razón. Es muy distinto. Entonces, por eso es que te das cuenta que el primer elemento, el conocimiento de la revelación, junto con lo contrario al fatalismo, que es la esperanza, en lugar de provocarte una lectura catastrófica del fin, te hace vivir en esperanza. Y tal vez hay un texto, porque mucha gente puede decir, es que el Papa Francisco, bueno, pues vámonos con Benedicto, por si tanta tirria les da el Papa Francisco. Léanse Spe Salvi, su segunda encíclica, Salvados por la Esperanza. Ahí está fundamentado lo que es la esperanza cristiana, que no tiene nada que ver con apocalixitismos ni nada por el estilo. Ahora, hay algo que también en ese sentido es fundamental y es lo siguiente. Así como no hay en la Sagrada Escritura una base para poder decir todo aquello que se está afirmando dentro y fuera de la Iglesia Católica de que es el fin, o de que la Iglesia va a perder la fe, o de que el Papa va a ser hereje, o de no, nada que ver. Tampoco hay los elementos como para poder afirmar que en este sentido este es el último momento. Jesús dice, sobre todo en el Evangelio de Lucas, es donde está un poquito más específico, dice, el reino, el día del Hijo del Hombre vendrá como un ladrón al que no se le espera. Y eso implica, hablando en cuestión un poquito así decodificada, si es un ladrón al que no se le espera, entonces Dios no va a andar mandando señales de que ya voy. No está jugando Dios a jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Dios, ¿estás ahí? Sí, ahí les mando el COVID. No, o sea, nada que... O sea, es que a veces la gente piensa que las cosas son así. Pues no, nada, para nada. Y esto es fundamental porque entonces, si dice Dios que va a venir así como de, ya llegué, ya vine, bienvenido. Y es que de hecho, a veces es ahí donde me pone a pensar que mucha gente, a pesar de que ha vivido advientos, a pesar de que va a la misa a veces del diario, y cada vez que culminamos la consagración nos levantamos y decimos, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús, cada vez que oramos con el Padre nuestro le decimos, venga a nosotros su reino, tal parece, y eso ya lo decían los padres de la iglesia, San Cipriano desde el siglo II, que decía, pues le dices a Dios que venga, pero no te abres. O sea, wow. o se lo pides o no se lo pides. Y entonces, sobre todo, y creo que aquí es donde, ¿por qué la iglesia, y con esto como que concluiría estos tres elementos, por qué la iglesia no compromete su autoridad con las revelaciones privadas de ese tipo? Primera, porque muchas de esas revelaciones privadas son muy subjetivas. Por ejemplo, Garabandal. Garabandal me parece una revelación que si no tuviera los elementos de decir, es que antes de que se muera la última vidente va a aparecer la señal. Si no hubiera ese elemento, creo que la iglesia hace tiempo ya lo hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque estás haciendo depender la verdad de las revelaciones de un hecho que si no sucede, aún así, lo que en Garabandal se pudo haber dicho
puede tener, y por eso dice el número 67 que acabas de leer, la iglesia toma de esas revelaciones privadas lo que está de acuerdo a la revelación pública, la revelación general. Y entonces es por eso que yo se lo decía una vez a una persona que también andaba con esa onda de que salió la película de Garabandal y ya viene, no, espérate. Yo le decía, mira, si se muere la última vidente de Garabandal y el signo que dicen que va a pasar no pasa nada. Porque nuestra fe no está puesta en Garabandal. Nuestra fe no está puesta en una aparición de la Virgen María. Nuestra fe está puesta en el Hijo de María, que es muy distinto. Y que entonces, por lo tanto, todo este tipo de mensajes, te lo podría decir así, incluso, y lo digo con toda sinceridad y con toda claridad, ese tipo de mensajes no evangelizan, porque no son buena noticia. Y eso puede ser muy fuerte, porque mucha gente piensa que metiendo miedo se evangeliza. No, porque ni siquiera llegas a una contrición perfecta. Y entonces ahí es donde Dios nos llama a una conversión desde el encuentro directo con su amor, no con el castigo. Wow. Dios no es como aquellos papás que te decían o que nos decían, ven, no te voy a pegar, y te pegaban. No, Dios no es así. Obviamente, si sufrimos lo que sufrimos son, en muchas ocasiones, no siempre, las consecuencias de nuestros pecados o de pecados ajenos. Como por ejemplo alguien que sufre un accidente por alguien que iba alcoholizado. Bueno, no fue tu culpa. Entonces, sin embargo, es entender que el problema con este tipo de mensajes es que no evangelizan y que corremos el riesgo de, en lugar de estar evangelizando, estar fanatizando, estar alterando, estar haciendo todo menos lo que Dios quiere. Dios dijo, vayan y anuncien la buena noticia, no vayan y espanten. No, y aparte me he topado con mucha gente, y lo venía escuchando en la radio en la mañana, ¿no? Es que este tiempo nos está permitiendo, una fuente cero católica, nos está pidiendo que seamos más espirituales, por eso lean tal mantra y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces como que realmente se está buscando una necesidad espiritual, ¿no? Porque somos cuerpo y alma, no podemos estarlos separando. Pero ¿qué pasa? Llegan ese tipo de videntes a anunciarnos algo, porque para nosotros, vuelvo a caer en esto del tema de la conspiración, nos dice algo directo, algo que está visible, que está tangente, y es como, claro, le creo, y está hablando en nombre de Dios, claro, le creo, y muchas veces se le da más peso al vidente que a la palabra de Dios. Claro. Y eso, perdón, pero yo puedo decir, esto no es obra del bien. Todo aquello que nos quita, y lo vuelvo a decir, los ojos, la mirada a Cristo, que es el principio y el fin, no puede ser una buena señal. Incluso hay muchos sacerdotes, y el Papa Francisco lo señala, que niegan la existencia del demonio, que anuncian que el mal no existe, que no pasa nada. O sea, y es como, entonces si el mal no existe, Dios tampoco existe, somos unos relativistas todos, ¿y para qué me preocupo yo que se va a acabar el mundo mañana? Entonces siempre hay que, como lo dices, hay que escuchar la fuente. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Con qué autoridad me lo está diciendo? ¿Qué lo respalda también? Porque si no, hay un chorro de gente loca allá afuera, asustando gente. Y yo no conozco a nadie que haya tenido una auténtica conversión, un acercamiento a Jesús a través del miedo. Porque Jesús toca y sana porque los mira a los ojos y les transmite esto que allá afuera no encuentras. Y luego suceden cosas como en Jonestown, este pastor que les dijo a la gente, pues vamos a morirnos todos, ¿no? Y les dio veneno y 918 personas se murieron porque lo dijo el pastor y hay que hacerlo, ¿no? Y así le vamos creyendo más a la revelación, a la visión y a todo. ¿Y qué pasa? Se va muriendo la gente, ¿no? Por este miedo. Y mira, Clara, hay algo que en ese sentido a veces sí me preocupa, porque también veo lo siguiente. Por algo San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, bueno, si se trata de presumir, pues presumamos. Dice, a ver,
que el padre fulanito de tal ejerció, porque los únicos exorcistas son los obispos. Ningún sacerdote es exorcista por sí solo, ni por muy santo que sea, ni el padre Pío. Y entonces esto es importante porque, es que el padre fulano de tal que es exorcista. Y no porque es exorcista tiene más autoridad que un sacerdote como yo. E incluso podríamos decir, quienes hemos en algún momento asistido a algún exorcismo, no por eso andamos parándonos el cuello de yo peleé contra el demonio. Casi así como Team Jesus, no, espérate, sí, pero no es por ahí. O sea, eso no significa que ya por eso le hiciste. O por ejemplo, alguien que dijera, no, pues es que yo tuve una revelación de la Santísima Virgen María, qué bien, pero eso no te hace ya canonizado, ni que tu palabra sea directamente palabra de Dios. O sea, entonces, por eso la iglesia siempre algo tiene que es la prudencia, pero no una prudencia en el sentido actual de cobardía, no, una prudencia de yo sé lo que es la verdad y por lo tanto, todo aquel que venga a decirme que esto es lo que Dios quiere, pues vamos a ver. Por eso, muchas de las veces se dice esta máxima, este refrán, ¿no? El tiempo es el mejor verificador de las cosas. Y en cuestión de la fe es igual. Porque por eso, ahorita que comentaste hace un momento de que pudiste leer algo sobre los milenarismos, es que es cierto. Si eso que ya pasó hace 1000 años, o cada cuánto, a veces es muy común que cada fin de milenio, cada fin de siglo, que ahora sí ya, no, tranquilos. Y entonces, el punto aquí es, sobre todo, que estos milenarismos no tienen en sí un fundamento revelado. Alguien dice, pero es que en el Apocalipsis dice que Dios mandó a que encadenaran al diablo durante 1000 años y que después lo va a soltar. Entiende que en el Apocalipsis 1000 años son simbólicos. Entonces, tranquilo. O sea, porque si en esos 1000 años, a ver, vamos a interpretar muy textual el punto. Si en esos 1000 años que supuestamente, así como contando como lo hace el Apocalipsis, Dios mandó encadenar al diablo, entonces eso significaría que los primeros 1000 años de la historia después de Cristo, o los primeros 1100 años, no pasó nada. Todo estuvo bien paz y así bien shalom. Pero resulta que sí. Entonces, el significado no es ese. Porque si eso hubiera sido, se hubiera cumplido lo que dijo la palabra. Pero como ese no es el significado exacto de los 1000 años, es otro. Y ahí es donde entiendes que simplemente el demonio ya de por sí está vencido, pero necesitamos creer en la victoria de Jesucristo para hacerla nuestra día con día. Claro. Padre, y por ejemplo, ya tocando como todos estos puntos en los que podemos caer como cristianos, o que es fácil sentirse el revelador o el visión, o no sé, ¿qué responde Jesús al respecto de todo esto? O sea, al final de cuentas, sí. ¿Qué dice Jesús? Sí. Sobre todo tanto pánico y tanto terror, y que cada vez se escucha más el miedo que lo que dice Jesús, básicamente. Yo creo que las mejores palabras que Jesús pudo habernos compartido son las que están al principio de la última cena, cuando les dice a los discípulos esto: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Pues yo me voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez. O sea, ojo, él sí habla de un regreso para llevarlos conmigo. O sea, sabemos a dónde vamos a ir, a dónde está él, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya conocen el camino del lugar a donde voy. Y es cuando le lanza la pregunta a Tomás, capítulo 14, versículo 5. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es
por mí, hay que entenderlo a través de mí, mediante yo. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre, y ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y es que creo que en ese sentido, Clara, la clave está en entender lo que sobre todo en todos los evangelios aparece, pero en el de Juan es más específico, que la vida eterna no es lo que vamos a tener después de morirnos. La vida eterna es lo que recibimos al creer aquí y ahora en Jesús. Wow. Y es que, ya yéndonos así como que a términos muy específicos, en el griego la palabra aionos no significa después de la muerte, sino eso sería katatánaton, o sea, sería después de morir, sino que aionos significa sin tiempo, pero en el tiempo. Es decir, si dices ahorita, es ahorita. Si dices después, después, pero te lo perdiste hoy. Okay. Y entonces por eso es que tal vez otro de los momentos donde queda muy claro que la gran diferencia entre vivir con miedo a vivir en fe es lo que dice Jesús en el diálogo, en el discurso sobre el pan de vida. Yo soy el pan de la vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, presente, vida eterna. Y yo lo resucitaré, futuro, en el último día. Okay. Y ahí es donde, por ejemplo, aunque pudiéramos pensar que películas como las de Soul, de Disney Pixar, o las de se me olvidó el nombre, es que eso es que ya hacen películas antiguas, esta donde va, y por cierto que se suicidó, que hizo varias películas ahí medias reflexivas, pero que al final de cuentas terminó mal. No es Dustin Hoffman. No sé, padre, ahí sí se la debo. Bueno, ese. Uno que va a salvar a la mujer al infierno y lo tiene que sacar, y bueno, entonces ahí después te lo mando y él lo subes. Porque quería acordar el nombre en inglés, pero bueno. Algo interesante es que este tipo de películas te pueden hacer pensar que la vida después de la muerte es como ahí lo ponen. No, incluso a mí en lo personal, te soy sincero, esa película de Soul no me gustó. Se me hizo una película que solamente crea gente mediocre. Sí. Porque te hace pensar que tu sentido de la vida ya está hecho, o si no está hecho, confórmate con lo que ahí medio te caiga una hoja y con eso se te despierte el alma. Por favor. Entonces, creo que aquí es donde, sobre todo, por eso la fe te hace, va a decir la primera lectura de mañana, la fe es poseer lo que no se ve, no por eso significa que no existe. Y entonces, si se cree, se vive, se posee y se disfruta. Y entonces, por eso los primeros cristianos tenían tal seguridad de la vida eterna y de la resurrección que en lugar de que la iglesia se destruyera con las persecuciones, por el contrario, se hizo más firme. Porque tenían la certeza de que me muero, pero por aquí me muero, yo me voy con Jesús. O sea, por eso, por ejemplo, tal vez en este caso, a mí lo de Carlo Acutis, lo que más me impacta de Carlo, no es tanto ni la juventud ni lo tecnológico. Eso es muy bueno. Pero lo que me impacta de Carlos es la fe que tenía de creer que iba a ir con Jesús, que vivía con Jesús e iba a ir con él. Por eso cuando momentos antes de morir le dice a su mamá, quiero ofrecer mis dolores para no pasar por el purgatorio, caramba. Wow. O sea, eso es decir, esos son pesos mayores y esos tendríamos que ser todos. O sea, yo creo que por ahí es donde va ese tipo de santos que nos dicen, hey, la santidad no es cosa de la antigüedad. Es verdad, no te tocó ser Francisco de Asís, pero te llama a ser el santo de hoy. Wow. Y el santo de hoy no podrá ser fanático porque el fanatismo echa a perder la santidad. En pocas palabras. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, No, y yo creo que da mucho sentido. O sea, tener este delirio de persecución todo el tiempo, esta angustia de que me van a matar, esta angustia de que ya van a perseguir a todos los cristianos y así.
pues al final de cuentas es lo que Jesús siempre dijo, o sea, no hay Sí, nada nuevo, o sea, no hay como que hay la revelación de alguien más, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, esto, lo que puede pasar va a pasar y ya está. Y lo que más me da risa es que si anhelamos, lo que tú mencionas, si anhelamos todo el tiempo, decirle, si le decimos al Padre siempre, vénganos tu reino, ven Señor Jesús, ¿por qué nos agobia el hecho de que se acabe el mundo, por ejemplo? Si se acaba ahorita en un segundo, qué bueno, lo que mejor nos podría pasar es que sí se acabe y nos vayamos. claro. Y no quiero sonar masoquista de que todos hay que morirnos ahorita, pero sí es lo que anhelamos. Que me estoy acordando un momento de mi infancia que por poco hice llorar a mi hermano. No, padre, no. Pero es que no fue mala onda, sino así como tú ahorita, ay, pues si llega el Señor ahorita, pues bien. Vámonos. Pero es que obvio, o sea, cuando alguien te escucha decir eso, dice, no, o sea, tú no amas este mundo. No, sí lo amo, pero no lo absolutizo. Esa es la diferencia. Incluso, por ejemplo, ahí es donde está la clave hasta de documentos como en este de Laudato Si. Laudato Si no significa vamos a evitar que se acabe el mundo. No, el mundo terminará cuando termine. Obviamente no lo eches a perder, es muy distinto. Una cosa es que termine y otra cosa es que lo destruya. Punto. Entonces, bien. No, pero a mí me causa mucha risa, porque entonces realmente ahí nos tendríamos que preguntar nosotros mismos sobre la autenticidad de nuestra conversión, la autenticidad de qué tanto es Jesús el centro de mi vida, qué tanto es Jesús ese hombre por el cual yo lo dejo todo, como él dice, y síganlo, y a seguirlo. Si yo realmente hoy me preocupo porque, chin, es que un virus vino, me quitó mi trabajo, tal y tal, pues es que las desgracias en el mundo siempre han existido. Y tampoco quiero como minimizar el dolor de otras personas. No. Lamentablemente esto existe porque vivimos en un mundo corrompido. ¿Sí? Si queremos algo que no suceda, pues eso va a suceder en el cielo. Si queremos que no haya dolor, sufrimiento, eso va a suceder en el cielo. Y es a donde aspiramos y queremos ir. Pero si vivimos con esta angustia de que ya estamos en el final de los tiempos, ya se va a acabar el mundo, entonces pregúntate realmente si ya te creíste esta filosofía de que no hay nada después de la vida, de la muerte. Y aunque te digas cristiano. Exactamente, porque sí he escuchado mucha gente que dice, pues sí estoy bautizado, soy católica, pero no sé qué va a pasar después. Y eso, pues es que va a pasar lo mejor. Y ahí es la prueba de tu fe, es la prueba de si realmente creemos en Jesús, si realmente creemos en lo que vivimos predicando durante toda nuestra vida. Esa es la prueba de la fe. En los últimos segundos de Jesús, pues entrego mi alma, ¿no? Digo, ahorita lo digo porque se me hace fácil, no me estoy muriendo, pero se supone que así tendría que ser de, me entrego y lo que he predicado toda mi vida, esto va a ser. Entonces, si hoy te gusta mucho que se acabe el mundo, pues hay que cuestionarnos en quién estás poniendo, pues tu confianza, en quién estás poniendo ahora sí que tu espíritu, tus sueños, tus metas, porque justamente ayer daba una charla, ¿no? Hay gente que está trascendiendo, pero pues a nivel talento musical, luego se suicida y ahí quedó, ¿no? Y la gente los recuerda por talentosos. Pero después vemos a Jesús, que tantos siglos sigue cambiando vidas en diferentes idiomas, en diferentes circunstancias. ¿En quién estás poniendo tu confianza y tus talentos? ¿En que trascienda Jesús realmente o tus talentos y que ahí se acabó y ya quedó, ¿no? Entonces, ahora sí que hay que ponernos a cuestionar realmente. Y si algo te preocupa, yo diría que te preocupes más por tu conversión, por esa genuina conversión. Y hay algo padre que me preguntaba alguien por aquí en el cuadrito. ¿Cómo puedo yo evitar caer en esto? En estos fanatismos, en estas angustias, porque claro, ir a misa, seguir a Jesús, pero ¿cómo puedo yo empezar a objetivamente, porque estoy en el mundo, no vivo en un santuario en el que todo el mundo estamos rezando y creemos en la vida eterna, sino que estoy en el mundo donde me rodeo de mucha dualidad y de muchas opiniones. ¿Cómo puedo yo empezar a? Mira, yo creo que en cuestión así como de incluso hasta muy pedagógica, meditativa, yo sí le recomendaría a todos los que nos están escuchando, en específico a quien te hizo la pregunta, aunque ya lo mencioné hace rato, que se diera la oportunidad de leer esta encíclica de Benedicto, Salvados por la Esperanza. Es que es muy buena, o sea, de verdad, cuando yo la leí en el 2008, para mí fue muy reveladora, sobre todo porque me ayudó muchísimo a entender muchos aspectos
de la esperanza cristiana, que no es ni pasivismo de decir de pues que venga el Señor, yo no hago nada, ni tampoco es activismo de Señor, apúrate porque se me queman los frijoles de que vengas. No, no. A ver, simplemente vivo con la certeza de lo que la fe me dice, lo espero activamente y lo hago en cuestión operativa desde una caridad operante. Okay. Y entonces, y aquí es sobre todo, al ser la fe, la esperanza y la caridad virtudes teologales, uy, esa cosa ya se le quiere acabar la pila. Espérame. Justo ya cuando Pero todo tiene solución. En 10 minutos, no te preocupes, padre. A ver. ¿Listo? Para que ya, sí. A ver, ahí está. Ok. A ver. No nos podemos poner horizontales, ¿verdad? No, porque ahí sí se va a voltear. Ok, Pero nos quedan entonces- 10 minutos, entonces yo creo que... Sí, no te preocupes, ya está. Esto tiene, ya, ahí está, perfecto. A ver, ya no, perfecto. Ok. Bien, entonces, les decía, creo que lo fundamental es... no nos quejamos. Mira, yo creo que lo fundamental está aquí, sobre todo en esa lectura, nos va a ayudar mucho, nos va a dar elementos que nos van a brindar consistencia, sobre todo para saber qué, cómo y qué esperar. Y siendo virtudes teologales, como les decía hace un momento, la clave va a estar en que se las pidamos a Dios, porque son virtudes, son dones. Y si no los pedimos, nos podemos quedar con la idea de que ya los tengo y con lo que tengo me quedo. No, pídelos. Por eso la oración que aparece en Mateo 17 o en Marcos 8, cuando baja Jesús del monte Tabor y están los discípulos intentando liberar, exorcizar a ese chico que le llevaron, y entonces le dice el papá del muchacho, ¿no? Si puedes algo, ayúdanos. No, ¿cómo que si puedes algo? Todo es posible para el que tiene fe. Bueno, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Entonces, incluso parafraseando, podemos hacer esa frase que habla sobre la fe, sobre la esperanza y sobre la caridad. Espero, Señor, aumenta mi esperanza. Te amo, Señor, amo a mis prójimos, pero aumenta mi amor. Entonces, cuando todo esto entra en conexión, se va dando un desarrollo no solo más interactivo, sino más propositivo y más fecundo. Claro. Eso es fundamental. De hecho, no sé si para quienes rezan el rosario diario, hay una manera de hacer el rosario diario en que en las 3 Aves Marías finales le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude con la fe en la primera Ave María, Sí. en la segunda que nos ayude con la esperanza y en la tercera que nos ayude con la caridad. Entonces, tal vez de detallito en detallito te vas dando cuenta que tienes elementos para poder crecer en todas estas virtudes y sobre todo para que Dios nuestro Señor nos conceda saberla vivir de una manera muy fecunda, muy plena, muy llena de Dios. Wow. No, totalmente. Yo creo que hasta este mismo en vivo empezó con todo una así de que, Dios mío, todo lo que se nos viene y así. Y al final de cuentas todo tiene la verdad. O sea, la verdad da paz, da tranquilidad, da sentido, da objetividad. Claro. Y Dios no quiere que nos hagamos bolas ni nudos y, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Al contrario, nos hizo seres pensantes para que también nosotros, pues, tengamos esta capacidad de analizar y pensar y todo. Entonces no te sientas angustioso y es que si tengo que saber, no tengo que saber. Pues sí, tienes que saber, pero hay que saber a la luz del Espíritu Santo. Y padre, me gustaría 2 cosas ya para cerrar, que nos quedan unos segunditos. Ok. Primero, hay muchísimas preguntas, muchas, pero ya no vamos a alcanzar a responder todas, pero invito a las personas que realmente digan, no sé si lo que estoy viviendo es fanatismo, no sé si lo que me provocó esto es fanatismo, bla, bla, bla. Pues si gustan el ir al perfil del padre, seguirlo y ahí, no sé si me fui. Hola, hola.
A ver, no sé si me fui. Ahí está. Ya, Les recomiendo, sí. ya está, les recomiendo seguir al padre y comentarle, padre, algo más específico, porque yo honestamente no soy ni directora espiritual, no tengo ni los estudios ni nada como para decir de si es, no es, no. Entonces, si el padre tiene tiempo y te puede contestar, es mejor escribirle directamente a él Ujú. y ya ahora sí que, pero siempre en oración también, no es como de que, ay, se me reveló la Virgen y no sé, no, si tienes una vida de oración y estás en constante gracia, en gracia constante, no hay nada que preocuparte. Pero también hay Claro. cosas que suceden que necesitan aclaración y duda. Entonces, cualquier cosa, de verdad, yo les recomiendo que pues le escriban al padre y ahí ya veremos si tendrá tiempo el padre, si no, no es, no es Y obligación. mira, yo creo que así como tics para evitar, y incluso ahí uno mismo te puede decir dando cuenta de si estoy cayendo en fanatismo o no. Te lo digo, incluso te lo podría decir desde experiencia propia. Eh, Al haberme tocado vivir toda esta onda de la llegada a los años 2000, eh, cuando llegó el 2000 yo tenía 19 años, entonces, hubo mucha gente, sobre todo del círculo de mi colonia, que eran un poquillo fanáticas. Y, o sea, desde entonces empiezan estas ondas de Fátima y demás, o sea, eso ya tiene años. Entonces, sin Ah, embargo, no, sí. como tal vez ahí es un poquito mucho de autoformación. No, yo agarraba catecismo y, a ver, el catecismo dice esto, pero esta mujer anda diciendo esto y lo otro, y andan diciendo que los secretos de Fátima que están no son los verdaderos. No, no, a ver, espérate. La iglesia no gana nada con ocultarlo. Y más aún, si el que dio la interpretación oficial del tercer secreto de Fátima fue precisamente el Papa Benedicto cuando todavía era cardenal de la doctrina de la fe. Entonces, eso en lo personal me ayudó mucho. El catecismo te va a ayudar incluso así como que a depurar lo que es de lo que no es. Te lo recomiendo. El catecismo desfanatiza a cualquiera, porque te hace ver lo que la iglesia cree, no lo que los otros opinan, sean lo que sean. Y a veces, por eso cuando lees el catecismo, si quieres como joven puedes usar el YouCap, como sea, pero hazlo. El grande o el versión jóvenes. Eh, Puedes ubicar incluso lo que en muchas ocasiones se ocupa para tergiversar también. Porque es que el cardenal Sara dijo esto. A ver, pero el cardenal Sara lo está diciendo en conexión con la fe de la iglesia. No lo está diciendo para convalidar al fanático aquel que está hablando. Cuidado. Entonces, tienes que entender cuál es la guía. Y la guía no son las opiniones, sino que, y por eso es que, es que yo sigo en el Facebook o en Instagram o en YouTube tal perfil, Misión de Misericordia de la Madre de Dios. No, 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 espérate, a ver, tú agárrate el catecismo y eso es lo que tienes que leer. ¿Sabes? Pondría un ejemplo creo que hay un sacerdote que a mí me ha parecido que es, que no ha caído en fanatismo y es muy bueno, y da unas muy buenas charlas, catequesis semanales o quincenales. El padre Fortea, que en algún tiempo fue exorcista, ahorita me parece que ya no lo es, de la diócesis de Alcalá de Henares en España. Sin embargo, sus catequesis son muy concisas, muy buenas, muy correctas. Otro que vale la pena leer, si quieres hablar así de personas que pueden ayudarte a entender bien las cosas, el nuevo cardenal Reiniero Cantalamessa. Sus libros son buenísimos. Cantalamessa es calidad. Sí. Si quieres, por ejemplo, comprender así como que el conjunto de esto de la historia de la iglesia, las catequesis que dio el Papa Benedicto XVI desde que empezó hasta casi 1 o 2 años antes de que culminara su papado, que son sobre catequesis sobre lo que los teólogos, los santos, padres de la iglesia y los demás santos de siglos posteriores fueron hablando sobre la fe. Entonces son muy buenas esas catequesis. Perfecto. Y tal vez, y sobre todo ya en cuestión como de Padre, cuestión muy personal. se nos va a acabar el Perdón, tiempo ¿qué? de que 10 segundos. Sí, Me gustaría que nos diera ok, la bendición y ya después tú me pasas todo eso y yo lo voy a hacer en un formato te más lo bonito paso. y dejarlo ya permanente para Vale. que no se les olvide. Pero nos da la Sí, bendición, estoy Padre. con usted. Muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos Dios a Todopoderoso, con todas Padre y las Espíritu preguntas. Santo, para siempre. Amén. Perfecto.
Pues muchas gracias, Padre, por tu tiempo. A Yo voy a ti. estar orando por ti. Espero que todos los que estuvieron aquí también vayan a orar por ti. Y pues, ahora De sí que el Padre corazón. espera sus preguntas en su perfil. Pues muchas gracias a Ok, todos. Y ahora sí que vale. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2. Bye. Adiós.